Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. El punto 1342 dice: desde el comienzo, la Iglesia fue fiel a la orden del Señor. Se refiere a la orden de haced esto en memoria mía. Fue fiel a la orden del Señor. De la Iglesia de Jerusalén se dice, y aquí pone una cita de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Acudía en el templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón. Este es un texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en el que con mucha hermosura se relata cuál era la vida de la primera comunidad cristiana, que muchas veces, pues, cuando leemos este pasaje, envidiamos, ¿no? Envidiamos aquellos tiempos en los que podía existir tanta frescura, frescura en el seguimiento cercano de Jesucristo. Hombre, hay que decir que también esa frescura se da, se sigue dando en todas las comunidades cristianas donde hay un espíritu de santidad fuerte. Especialmente ayudó mucho a mantener aquella frescura de unirse todos, de compartirlo todo, de escuchar la palabra de los apóstoles, de ser un solo cuerpo, de ir por las casas, o sea, eso que narra Hechos de los Apóstoles, que parece algo idílico, ¿no? Algo idílico. Sin duda alguna, ayudó mucho a que ese espíritu se guardase así también el hecho de las persecuciones, el hecho de que el cristianismo fuese perseguido. Eso hace que la tensión, en el buen sentido de la palabra tensión, ¿no? Esa tendencia espiritual, pues, sea guardada en fidelidad. Muchas veces la comodidad nos corrompe la comodidad. Eso que hoy en día llamamos, pues, la calidad de vida, ¿no? Que es una palabra a la que debemos tenerle, yo creo que, pavor a esa palabra, habida cuenta de los efectos que produce espiritualmente. Pero es cierto que cuando el cristianismo ha sido perseguido, ha mantenido, pues, una tensión espiritual que hace que uno, pues, viva con frescura, ¿no?, el Evangelio. También eso ocurre hoy en día, no hay que irse hace 2000 años. También hoy en día las comunidades cristianas que son perseguidas, que viven como en las catacumbas, ¿no? El Espíritu de Cristo, pues, guardan este espíritu, y porque hay tensión hacia la santidad, porque hay deseo firme de santidad. O sea que sí, en parte es una situación idílica, pero vamos, también no tenemos que hacer o pensar que la primitiva comunidad cristiana fue el único momento en el que no hubo problemas en la Iglesia, porque para empezar sí hubo problemas. Sí hubo problemas. Y uno va leyendo los evangelios y se da cuenta de que, bueno, pues por ejemplo en Hebreos 10:25 dice: fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y de las buenas obras, sin abandonar vuestra propia asamblea, como algunos acostumbran a hacerlo. Por ejemplo, o sea, ya se ve en este texto que ya comenzaban algunos a abandonar la asamblea, a abandonar la celebración dominical, y pega un tirón de orejas. Si estuviese hoy en día aquí quien escribió esa carta de los hebreos, me parece que más que un tirón de orejas no se iba a hacer otra cosa, observando cómo abandonamos la asamblea eucarística, ¿no? Lo importante es que nos demos cuenta que en todos los tiempos ha habido problemas. No tenemos que añorar tiempos pasados. En todos los tiempos ha habido problemas. Aquí se cuenta, hay más de un pasaje, en el que se habla de: tened cuidado, algunos se están desertando de la asamblea, etcétera. Se vuelve a insistir. Hay también otros pasajes de los que se ven infidelidades. O sea, las infidelidades siempre han convivido junto con el deseo de santidad en la comunidad cristiana. Ahora, lo importante, fijaros bien, es que las infidelidades sean siempre consideradas
así como infidelidades, que no las justifiquemos, que esto ya es el colmo. Lo peor no es ser infiel, lo peor es todavía pretender justificarte en tu infidelidad. Lo peor es pretender todavía ideologizarlo y decir que, bueno, pues que es que han cambiado los tiempos, es que ya no sé qué, es que eso es lo peor. Lo que está claro es que esta llamada que nos hace la primitiva comunidad cristiana, ¿no?, a vivir, a acudir a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraterna, a la fracción del pan, a las oraciones, esa llamada es una llamada a no dejar entrar la tentación, pues una tentación de aflojar, ¿no?, de disminuir nuestro deseo de santidad. Fijaros que a la hora de ver con qué proceso ha entrado la tentación del alejamiento de Dios en nuestras vidas, qué proceso ha llevado, ¿no?, esa tentación, porque nadie de repente ha perdido así la fe, sin más. Ha habido un proceso, ¿no? Y ese proceso ha solido comenzar, como ya me habéis oído en alguna ocasión, ha solido comenzar por un primer paso del abandono de la asamblea eucarística. Lo típico es que una persona que sea católica, practicante, creyente, dé un primer paso en el que se va aflojando, ¿no? El primer paso es que en vez de vivir con entusiasmo la celebración dominical, la va viviendo como un lastre. Se va casi enfriando en ella. Igual al principio participaba con ilusión y poco a poco le ha ido entrando pues el veneno de la rutina, le ha ido entrando el veneno de no vibrar con esa celebración eucarística. Al principio igual pues colaboraba en la parroquia, leía las lecturas, estaba cerca del altar. Y poco a poco se ha ido hasta físicamente, fijaros, ¿no?, se ha ido colocando la parte más trasera de la iglesia. Al final casi se esconde detrás de un poste de la iglesia, pues para pensar en sus cosas, casi sin estar, parece que está de cuerpo presente, pero de espíritu ausente en la Eucaristía. Cada vez se pone más atrás, y al final ya se queda al otro lado de la puerta. O sea que es que una persona no abandona la Eucaristía así de repente, por arte de magia, no. La abandona porque sus celebraciones litúrgicas habían ido perdiendo pulso espiritual. Sus Eucaristías habían ido languideciendo y finalmente se queda fuera de la puerta. Claro, la cosa es bastante lógica. Luego también esto es importante, ¿no? Nosotros nos pensamos y decimos, es que ha dejado de ir a misa. Ya claro, pero es que antes de dejar de ir a misa ha tenido un proceso en que la vivencia litúrgica se ha ido enfriando cada vez en él más. Y luego pasa a ser católico no practicante. Lo primero, por tanto, ha sido el dejar la asamblea dominical. Y luego ya va dando más pasitos. Al cabo de un tiempo, luego dice, yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. Y luego ya un poco más tarde baja otro escalón más y dice, yo creo en algo, pero no sé qué será. Y luego al final dice, no sé si creo, y al final dice, no creo. Y es una escalera cuesta abajo que comenzó como primer paso, no digo ya en el abandono de la asamblea dominical, que sí, ¿no?, diciendo soy católico no practicante, sino antes incluso. Esa escalera, ese cuesta abajo comenzó en la frialdad, en nuestra vivencia de la Eucaristía, de la Santa Misa. Tenemos que volver, pues, al amor primero en la celebración de la Eucaristía. Estando presentes, ¿no?, cual si en el cenáculo estuviésemos, con la lámpara encendida, y yendo a por aceite a la Eucaristía para esperar la vuelta, el retorno glorioso de Jesucristo. Esta llamada es la que nos hace la Iglesia. Vamos, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.